Este video es una lectura al día de hoy, año 2019, de la presentación que me correspondió hacer en agosto de 2015 en Iquique para el Concilio Interregional de Unidades Pastorales Evangélicas del Norte de Chile, CIUPEN. Fueron 4 temas lo que se abordaron y el último tema se tituló La encrucijada ética en Chile hoy. He creído importante hacer un video con esta presentación. En mi blog está registrado en el mes de agosto del año 2015. Se puede bajar tanto el presi como el audio de lo que se habló allí. Pero he creído importante, por los acontecimientos que estamos viviendo este año 2019, hacer una nueva versión ahora en formato de video, donde la presentación y el audio vayan juntos. El año 1961 hizo erupción el volcán Calbuco. En esa región hubiera parecido que se hizo realidad las palabras del versículo 2 de Isaías 60. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. En ese año era un fenómeno natural espectacular. Este año 2019 es un fenómeno social, humano, que pareciera repetir esta frase, este versículo: tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Pero en realidad lo que planteábamos ese año es que el analizar la realidad del país desde un punto de vista espiritual y preguntarnos como iglesia cuál es nuestro rol, era ese desafío ético. No era más que una expresión quizás un poco más fuerte. En ese año se estaban discutiendo las llamadas leyes valóricas, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, y la iglesia había despertado a una sensibilidad especial por abordar esos temas. La ley de aborto, la ley de matrimonio homosexual o igualitario, eh, y en eso se había concentrado lo que se denominaba temas valóricos. Pero lo que queríamos proponer en esta presentación era que el desafío ético y los temas valóricos eran mucho más amplios que eso. Y no estábamos alcanzando a ver la amplitud de ello y por lo tanto no estábamos preguntándonos desde la escritura cuál era nuestro rol en esas otras temáticas. Deuteronomio 30:15 nos dice: hoy pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Dios nos dio la capacidad de decidir. Cada día tenemos la oportunidad de optar por la bendición o la maldición, por el bien o el mal, por la vida o la muerte. Ese es el desafío ético resumido, pero debemos leerlo a la luz de los tiempos, a la luz de los desafíos concretos, del lugar donde Dios nos pone y el tiempo en que Él nos pone. Por eso nos planteábamos también, y para que no nos quedemos con la imagen del contexto, porque el contexto no nos determina. Tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas el versículo anterior ya nos declaraba una verdad superior. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, la luz de Dios, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Es un llamado a que nosotros seamos la luz del mundo verdaderamente, a que nosotros seamos la sal del mundo verdaderamente, a que traigamos la verdad en tiempos de mentira y oscuridad, a que preservemos el mensaje de Dios a través de Cristo, el Evangelio poderoso para transformar vidas. El tema entonces era cuál es la situación de Chile, cuál era ese año 2015, cuál es hoy, porque la verdad es que es lo mismo, pero ahora de un modo mucho más dramático y a escala nacional, y obligando a las instituciones y a las personas a plantearse, a preguntarse y a tomar una posición. Esa situación tiene un origen, y algo vamos a decir de ello aquí, pero también tiene un objetivo. Podemos hacer los análisis naturales desde un punto de vista económico, desde un punto de vista político, desde un punto de vista histórico, sociológico, filosófico, etcétera. Pero la verdad es que lo que a nosotros nos interesa es que detrás hay un objetivo espiritual.
Hay una lucha en toda la historia de la humanidad. Muy bien lo decía Ellen White en la Batalla de los Siglos. Es la lucha entre el bien y el mal. Una lucha que nosotros sabemos que está acabada, que hay un derrotado, que es Satanás. Pero hasta que no acaben los tiempos, esa lucha se sigue librando en el libre albedrío, en la posibilidad y capacidad de cada uno de decidir por Cristo o no, y de recibir la salvación y entrar al reino, o quedarse sujeto a las leyes espirituales del mundo. Por lo tanto, quedarse bajo la jerarquía y la influencia del Dios de este mundo. Y sabemos quién es el Dios de este mundo. El objetivo de esta situación, entonces, tenemos que leerlo también desde un punto de vista espiritual. Aunque hay una historia, aunque hay unas explicaciones de otros órdenes del pensamiento humano, lo fundamental es entender que la Iglesia batalla por un objetivo en cualquier coyuntura histórica y Satanás batalla por otro objetivo en cualquier coyuntura histórica. Antes, durante y después de cualquier situación está el problema ético, el ethos, que tiene que ver con quién somos, una identidad, y cómo eso se despliega en el día a día, en qué hacemos, una conducta. En nuestro caso eso debería estar fundado en principios bíblicos, pero la situación del Chile actual no se funda en principios bíblicos, se funda en otro tipo de principios, y por eso es importante conocerlos, y al conocerlos ver cuán lejanos están o no de los principios bíblicos. Por eso es que quién somos es fundamental, y lo vamos a abordar aquí, pero también cómo actuamos coherentemente respecto a eso que decimos que somos o que verdaderamente somos. Cómo nuestra conducta despliega y hace visible quiénes somos. Y eso se llama carácter. Dios quiere formar en nosotros un carácter. Y no cualquier carácter, el carácter de Cristo. La estatura de Cristo es nuestra meta. El crecimiento hasta ser como Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, declaraba el apóstol Pablo. La identidad, entonces, es el primer tema, el fundamental. La identidad que va a producir un nuevo carácter, el viejo hombre y el nuevo hombre, la antigua naturaleza y la nueva naturaleza, la genética adánica y la genética cristiana, la genética de Jesús. En Juan 3:19 se nos dice, esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Eso es lo que podemos ver hoy. Esto es producto de quienes enfrentan la realidad sin Dios, sin Cristo, y por lo tanto se explican las cosas desde su propia experiencia y pretenden resolverlas de sus propias capacidades. O construyen una realidad que quieren defender desde su propia experiencia y tratan de sostenerla porfiadamente a partir de sus propias capacidades. Y luchan entre ellos. Pero lo más importante, lo más profundo, es que en ambos casos, el que está disconforme o el que está conforme, si no está Dios, es igual de malo. Y veremos cuando expliquemos un poco cuál es la situación del Chile actual, cómo esto afecta a todos, cómo ha llegado a alcanzar a todos, incluso a la iglesia. En 2 Corintios 10:5 dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. La arrogancia, la seguridad, la certeza que tanto vemos en los discursos desde hace mucho tiempo, de cualquier color político, de cualquier color de fe, de cualquier posición, condición, etnia. La arrogancia de la certeza de que lo que cada uno dice es la absoluta verdad, pero la mayor parte de las veces no fundado en lo que sabemos que sí es la absoluta verdad, la palabra de Dios, los principios de Dios. Y entonces esas palabras, esos discursos arrogantes, los cuales destruimos como obstáculo que impide a la gente que conozca a Dios, se expresan en pensamientos rebeldes, los cuales dice este versículo que capturamos esos pensamientos rebeldes
y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Ese es el problema. Quien vive bajo sus propias leyes, bajo sus propios objetivos, y no los de Dios, no los de Cristo, está sujeto al sistema administrativo del mundo que depende del Dios de este mundo con todas sus jerarquías satánicas. Pero lamentablemente, dentro de la iglesia, muchos cristianos viven la mayor parte de su vida sin obedecer a Cristo. Han hecho más bien de esto una religión, o una fe verdadera incluso, pero una fe circunscrita a ciertos momentos y ciertos lugares, como que si la vida se detuviera en esos momentos y en esos lugares para ser plena espiritual, pero el resto del tiempo, que es la mayor parte del tiempo, volvieran a la misma vida, porque Cristo no es al cual obedecen en el día a día. El carácter es lo que Dios quiere transformar. Y es lo que la mayor parte de las veces nos negamos a que sea transformado, por muchas razones. Romanos 2, del 14 al 15 dice, para confrontarnos, que aún los gentiles, o sea, los que no creen, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Esto tendrá que ver con lo que dice en Jeremías, que ahora pondré la ley en sus corazones y no en tablas de piedra. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Esto es un comportamiento ético. Saben quiénes son y lo que los definen son ciertos valores, ciertos principios. Pero no solo saben quiénes son por ciertos valores y ciertos principios, sino que actúan coherentemente respecto a eso en todos los ámbitos de su vida, o al menos en la mayor parte de ellos. Esto es lo que se nos demanda a nosotros, porque nosotros lo sabemos, somos conscientes, pues hemos recibido la conciencia plena de Cristo al recibir a Cristo. Somos seguidores de Cristo. Eso es lo que se nos llama ser discípulos de Cristo. Necesitamos el discipulado, no solo la membresía, sino que también el discipulado, un proceso de transformación que nos lleva de gloria en gloria, de misterio en misterio que deja de ser misterio, para que podamos administrarlos, como dice su palabra, que seamos verdaderamente administradores de sus misterios, administradores de su palabra, de sus promesas, de su verdad, hecha realidad en nosotros y constituida como mecanismo de establecimiento y extensión del reino sobre el mundo. Ve algunos aspectos fundamentales de esta identidad a partir de lo que los apóstoles nos dicen en el Nuevo Testamento o en los Evangelios respecto de algunas cuestiones importantísimas. La primera es que no somos cualquier cosa, somos hijos de Dios como Padre. La gran revelación de Cristo a sus discípulos: enséñanos a orar, y Él les dice: Padre nuestro. Esto rompió el esquema de esos judíos que veían a Dios como un Dios lejano, omnipotente, Elohim, Adonai. Ahora se les presentaba como un Padre. Primera de Juan 3, 1, 2 nos dice: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama hijos, y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios, porque no lo conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga por segunda vez, como lo dice su palabra. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Esto nos dice lo siguiente: ya somos hijos, somos hermanos de Cristo, coherederos con Cristo, nos parecemos a Él. Pero también nos dice que todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Él venga. Por lo tanto, aquí hay un proceso
un proceso entre lo que somos ahora como Cristo al haberlo recibido en lo esencial, pero también como Cristo cuando Él venga en un proceso de desarrollo y crecimiento hasta alcanzar todos juntos mediante la fe la estatura del varón perfecto. Lo segundo importante que está contenido ahí en 2 de Pedro 1, 5 al 8, tiene que ver con este proceso del que ya soy hijo, pero seré mucho más parecido a Cristo cuando Él venga nuevamente. Entre que recibo a Cristo y cuando se acabe la historia, yo debiera haber transitado un proceso de crecimiento, de fruto y utilidad. El crecimiento es personal. El fruto es lo que se ve externamente, lo que manifiesta a otros cómo yo he cambiado. Y la utilidad es que a través de este proceso yo ahora soy útil para los planes de Dios, la voluntad de Dios. Dios no me necesita para hacer lo que quiere hacer en el mundo, pero quiere hacerlo conmigo y a través de mí. Para eso necesito vivir un proceso de crecimiento, fruto y utilidad. Los versículos nos dicen, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe, con la cual recibimos a Cristo, con una abundante provisión de excelencia moral. Esto es la ética. La ética y la moral son más o menos lo mismo, porque la ética es el principio y la moral es el despliegue en los actos de la ética. ¿Quién soy y cómo me comporto en base a principios y valores? La excelencia moral con conocimiento. Ese conocimiento que tiene que ver con la palabra de Dios, con la experiencia del Dios vivo y la revelación que me llega a través de la obra del Espíritu Santo. El conocimiento con control propio. Esto es la formación de un carácter. El conocimiento y la excelencia moral requieren de un control propio, porque en mí habrá continuamente, pero cada vez menos, la lucha entre mi antigua naturaleza y mi nueva naturaleza. Por eso lo siguiente que nos dice es que el control propio debe ser complementado con perseverancia. Y la perseverancia solo es posible con sumisión a Dios. Yo debo someterme a Dios. Cuando no quiero hacer algo, aunque sé que es lo mejor, debo someterme a la voluntad de Dios. Y la sumisión de Dios con afecto fraternal. Debemos amar a los demás, al prójimo, a los más cercanos, a la familia, amarlos. A pesar de que cada uno vive un proceso, debemos amarnos fraternalmente. Por eso, el afecto fraternal debe complementarse con amor por todos, o sea, incluso por los que no tienen a Dios. Y termina diciendo, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y este conocimiento es propio, pero este conocimiento al ser propio, al notarse, al verse y al vivirse en la acción con otros, estará disponible para otros. Y así extenderemos el Evangelio, no solo hablando, sino que siendo y haciendo. El tercer punto importante viene a reforzar este sentido de proceso. La experiencia cristiana, la existencia cristiana, el ser cristiano tiene que ver con una acción. Una acción que es recorrer un camino. Recordemos que cuando Juan presenta a Cristo como verdadero Dios, dice, en el principio era el verbo, y el verbo es una palabra que implica una acción, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo se presentó a sí mismo como yo soy, tal como el gran yo soy, su Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nuestra vida tiene que fundarse en la verdad, y ese es un camino que recorremos toda la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Tenemos claro entonces que esta formación de un carácter, esta reconocimiento a la identidad verdadera, la que proviene de Dios y no la que hemos aprendido en el mundo, tiene que ver con la vida cristiana, que no es individual, es una vida en comunidad, tal como Dios es un Dios de relaciones, 3 y 1, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en una perfecta relación de amor por la eternidad.
La vida cristiana, la vida de la iglesia es una relación de comunidad de unos con otros. Mateo 7, 21 al 23 nos describe la condición del cristiano verdadero, la de un discípulo, el que aprende de uno que ya ha aprendido algo más. La advertencia es fuerte. Cristo le dice a unos: no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. El discipulado nos va permitiendo transformar nuestra vida y que los principios de Dios vayan entrando primero en mí para reconocer mi identidad, vayan sanando cosas que deben ser sanadas, vayan liberándonos de cosas que nos tienen atados y podamos crecer y avanzar no solo al entendimiento, sino que a la expresión en la vida de los principios de Dios, tener una vida como la vida de Cristo. Eso fue la vida de Cristo, una expresión constante de la palabra y los principios de su Padre. Dicho eso, podemos dar una mirada general al panorama del Chile en esta encrucijada ética, entre bienestar y desigualdad. En esa ocasión dimos una mirada al panorama objetivo y subjetivo. Creo que la mayor parte de las cosas que dijimos allí siguen vigentes y peores. Por eso tenemos la situación que tenemos. Un panorama objetivo que se manifiesta en las palabras de Benito Baranda para América Latina, las cuales vamos a oír en este video. En estos días, en Cartagena de Indias, en Colombia, está la Cumbre de las Américas. Uno de los temas que allí se va a tratar es la pobreza y la desigualdad en nuestro continente americano. Ese es uno de los grandes dolores que tenemos, es lo que provoca mayor malestar social, lo que da la sensación de mayor injusticia y lo que hace que las comunidades también se perciban más excluidas desde el punto de vista social. No tenemos que menospreciar los efectos que tiene la desigualdad en las personas, en las comunidades, en las familias. Genera grandes tensiones y termina también por destruir la vida comunitaria. Ya veremos cómo se expresa esto en Chile. Cuánto hay de distancia entre el que tiene una mejor situación material y el que tiene la peor situación material. Y bueno, todo lo que ocurre entre medio. Pero también hay una mirada de lo subjetivo que vamos a ver cómo la describe Consuelo Saavedra respecto al informe del PNUD del año 2012. ¿Somos felices los chilenos? Al parecer sí. Buenas noticias. Esto al menos según los datos que entregó hace algunos días el informe de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, valga la redundancia. Sin embargo, al mismo tiempo hay un malestar, ¿verdad? Lo vemos en las calles, lo vemos con las manifestaciones, hay desconfianza con las instituciones y hay al final una especie de dicotomía entre lo que vivimos puertas adentro como experiencia y lo que pensamos de la sociedad en la que nos desenvolvemos. ¿Cómo hacer sentido de esta ambivalencia y qué es lo que implica para el futuro de Chile en lo político, en lo social y en lo subjetivo para nuestra felicidad? Hay una tensión entre sensación de bienestar y sensación de malestar. Aquí se describe como un bienestar íntimo y un malestar público, pero la verdad es que se manifiesta de múltiples formas. Pero lo que podemos destacar o enfatizar de esta presentación del libro, que es una interpretación, está el libro también para que lo puedan ver, el informe del PNUD del año 2012 para Chile, es que hay una dicotomía entre bienestar y malestar, y eso se expresa en la calle. Vamos a ver 5 dimensiones para el panorama objetivo: trabajo, educación, previsión, salud y vivienda. Respecto del trabajo, este cartel creo que resume muy bien la condición de muchos chilenos. Me sobra mucho mes al final del sueldo. Esto es, el dinero que gano por mi trabajo no me alcanza para vivir y debo pensar qué hacer la mayor parte del tiempo para ver cómo sobrevivir. De hecho, muchas veces cuando saludo a alguien le digo: hola, ¿cómo estás? Y me dice: aquí, sobreviviendo.
y no se da cuenta cuán profunda puede ser esa realidad. En este artículo se nos indica que Chile es el país con más desigualdad de ingresos. Es uno de los países donde la distancia entre los que más ganan, el 1% del país, y los que menos ganan, el 81% del país, y los que menos ganan, alrededor de un 40% del país, es muy grande. Los que menos ganan no alcanzan el salario mínimo, y los que más ganan tienen un promedio de 2.400 millones mensuales por persona en el núcleo familiar. Calculen cuánto ganan esas familias donde son 4 cada mes. Pero esta variable económica también influencia en otras condiciones valóricas, relacionales y anímicas. Por ejemplo, ¿qué causa la desigualdad o qué efecto produce la desigualdad? Aquí lo presentan como causa, pero también yo creo que podemos considerarlo como una consecuencia de la desigualdad. ¿Cuál es el promedio de confianza de los ciudadanos o con los ciudadanos en los países de la OCDE? 59%. Y en el caso de Chile, el promedio de confianza en los conciudadanos, en el prójimo, es de un 13%. Menos de un cuarto del promedio de todos los países de la OCDE. Aquí se grafica un poco cuál es la realidad del mercado laboral, cómo hay distintas realidades en el mundo laboral en Chile. Chile se ha enorgullecido de sus indicadores macroeconómicos, del ingreso promedio per cápita en más de $10.000. Pero eso, ¿cómo se expresa la realidad cotidiana de cada persona? Chile, en un estudio del CIPER, el Centro de Investigación Periodística, que ha abordado muchos temas de manera muy seria, completa y profunda, indica que Chile es el mejor país del mundo si usted es un súper rico. Aquí dice que el ingreso per cápita del 1% más rico es 40 veces más que el del 81% de la población. Esto es lo que había indicado antes, ¿no? Dentro de esos documentos hay uno que se titula La parte del león, nuevas estimaciones de la participación de los súper ricos en el ingreso de Chile. ¿Qué principios están siendo vulnerados aquí? Solo vamos a mencionar algunos versículos. Primera de Juan 3:17 dice: si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? En 1 Timoteo 6:10 dice: pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Creo que ambas verdades, ambos principios, podemos encontrarlos desde realidades cotidianas, individuales, hasta la expresión en personas en posición de autoridad que toman decisiones, que definen cosas para muchos en Chile, pero están viviendo esta realidad de manera inversa a lo que la Escritura nos recomienda y nos manda hacer. Hemos trabajado toda una vida en condiciones precarias. Hay otro video en el cual hoy he elaborado este año 2019, donde está mucho más descrito cómo se configura este sistema verdaderamente satánico y perverso, un sistema de opresión y de esclavitud.
Hemos trabajado en esas condiciones deficitarias toda la vida, pero al menos al final podremos descansar porque tenemos asegurada una buena previsión. Bueno, los chilenos sabemos que no es así. Aquí vamos a partir primero por los principios. Filipenses 4:19 dice, y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesite de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Quiero con esto traer una luz de convicción y de esperanza, de certeza y de mensaje de buena nueva para los que ya creemos, para que podamos cambiar nuestro entendimiento y nuestro actuar también con actos concretos, no solo en nuestra vida, sino que de misericordia hacia el prójimo. Esto también es el buen mensaje que podemos transmitir a los que no creen, porque aún existiendo este sistema satánico y perverso, nosotros no dependemos de ese sistema, dependemos de lo que Dios nos dice, y Dios mismo es quien cuida de mí y suplirá todo lo que necesite, de sus gloriosas riquezas, a las cuales tenemos acceso por Cristo como coherederos. Dicho eso, es una realidad hoy que el sistema de AFP de capitalización individual no sirve, no entrega pensiones suficientes para la inmensa mayoría de quienes ya se han jubilado y será peor. Lo terrible es que no cuenten con los recursos para ello, sino que ha sido diseñado para separar la condición del que capitaliza individualmente de las utilidades que tienen como ámbito de negocios a partir de haber convertido en un negocio la previsión de las personas. Mateo 6:26 dice, miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Bueno, aquí hay otro principio fundamental y verdadero, que nuevamente no se corresponde con ese diseño perverso y con la expresión en la vida cotidiana y concreta de todas las personas. Veamos aquí cuál es esa realidad de las AFP. Crisis en el sistema. Los chilenos viven más y sus pensiones parecen cada vez más inseguras. Según proyecciones, la mayoría de los chilenos podrían terminar con una jubilación de 150.000 pesos. Las AFP vuelven a estar en la mira. El gobierno dice que estudia distintas alternativas, pero aún no hay un consenso. O le ponemos más ahorro a la cuenta individual, y ese puede ser ahorro voluntario o ahorro obligatorio, o cambiamos la relación entre años de cotización y años de... Esa es la solución de las AFP, pero claramente no lo resuelve. No me voy a extender sobre este tema, hay un video que lo explica más profundamente. Hemos trabajado en condiciones precarias toda la vida, llegamos a la jubilación y no va a ser suficiente. Por lo tanto, para la mayor parte de los chilenos, con esa jubilación de 150.000 pesos, va a tener que seguir trabajando en su vejez. Pero ¿quién contrata en Chile a alguien con 60 años, en el caso de las mujeres, o con 65 años, en el caso de los varones? Para poder trabajar y llegar a esa condición y seguir subsistiendo precariamente el resto de nuestra vida, al menos deberíamos tener resuelto el tema de nuestra salud para poder funcionar y trabajar difícilmente, precariamente. ¿Qué es lo que pasa con la salud? Es un entramado entre ISAPRES, clínicas, farmacias y el cada vez más debilitado sistema público que opera a través de FONASA, que no garantiza una salud eficiente, efectiva y de calidad. Pero a pesar de eso, las ISAPRES el año 2012 obtuvieron utilidades por 81.383 millones de pesos. Como si eso fuera poco, descubrimos que las farmacias se habían coludido, se habían puesto de acuerdo para fijar los precios y subirlos.
Esto fue sancionado con una multa llamada histórica, la cual sin embargo significaba solo el 3,5% de sus ventas. Se les multó a Salco Brand y Cruz Verde con $20 millones a cada una. A Farmacias Ahumada por la delación compensada, ya que entregó los documentos y los testimonios que permitieron configurar cómo operaba este mecanismo de colusión, solo se le multó con $1 millón. Si calculamos esos $20 millones, ¿cuánto serían las ventas totales? Porque solo eran el 3,5%, llegaríamos a una cifra cercana a los 400.000 millones de pesos. Primera Corintios 6, 19 y 20 nos dice: ¿no se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Este sistema perverso de ISAPRES, clínicas, sistema público, farmacias y laboratorios opera contra el funcionamiento del cuerpo como Dios lo diseñó. Otros sistemas más colaboran también para enfermarlo, pero después que está enfermo, este opera para rematarlo, salvo que tú estés en ese 1% o un fragmento que puede darse una relativamente mediana buena salud, salvo que tenga una enfermedad de las que son denominadas catastróficas. Tercera de Juan 1:2 nos dice: querido amigo, espero que te encuentres bien y estés tan saludable en el cuerpo, así como eres fuerte en el espíritu. Dios nos hizo espíritu. Este espíritu tiene un alma, pero esa alma habita en un cuerpo. Y aunque este cuerpo no irá a la vida gloriosa de la eternidad, este cuerpo es lo que nos permite vivir esta vida y por tanto tenemos que cuidarlo. Y el sistema satánico trabaja también para aniquilarnos a nivel del cuerpo. No por nada, el cáncer tiene una mucho más alta prelación en Latinoamérica que en Estados Unidos y en Europa. En Latinoamérica hay 60% más probabilidades de morir de cáncer que en Estados Unidos o Europa. Esta niña en un video explica cómo los alimentos transgénicos, en este caso las papas, a través de un desinfectante llamado Butnip, contienen elementos cancerígenos. En los alimentos saludables como los vegetales también hay muchos elementos cancerígenos. Todo este sistema económico de los transgénicos con propiedad, que entregan propiedad sobre las semillas a grandes transnacionales, algunas de ellas involucradas en tratados como el TPP. O sea, la creación de Dios, los vegetales, ahora tienen dueño, esas semillas tienen un propietario y deben ser compradas y transadas como cualquier otro tipo de bien. Pero además de eso, de la apropiación de lo que es de todos, no librado solo al mercado, sino que por una propiedad de derecho de autor. Miren lo absurdo. El dueño de una patente sobre un vegetal adquiere una autoría porque están transformados genéticamente. Pero el autor es Dios, no son ellos. Pero además de eso, con los procesos que se siguen con químicos, han enfermado a la población. Mayo de 2011. El Senado vendió a Monsanto la semilla campesina indígena. Entre quienes estaban involucrados allí, bueno, mejor ni mencionemos a los personajes que están involucrados. Ustedes lo pueden investigar. El convenio UPOV 91, que impedirá a los campesinos guardar las semillas y extenderá el tiempo de vigencia de los derechos y garantías de las transnacionales que vendan semillas híbridas y transgénicas en el país.
Respecto a la salud, la colusión política y el negocio de la salud también se vieron imbricados. Hace solo instantes, el portal de noticias del canal 13, tele13.cl, reveló un correo electrónico del dueño de Penta a Ernesto Silva, el actual presidente de la UDI, pidiendo gestiones en la ley de ISAPRES, que se estaba tramitando, que se estaba realizando durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Este correo electrónico fue enviado el 10 de enero del 2013 con un asunto llamado Proyecto de Ley en Trámite, en donde Carlos Eugenio Lavín le dice a Ernesto: te transcribo el artículo de ley 198 que define lo que es el IPC de la salud para efecto de la modificación de precios del Plan Garantizado de Salud. Lavín y Délano, condenados por sobornos o por dineros políticos que atravesaron todos los partidos y todos los colores, condenados a pagar una multa y a clase de ética. Pero en este caso, uno de ellos se comunica con el otro e interpela al presidente de un partido para que hable con los parlamentarios de su partido, y probablemente lo hicieron con otros también, para modificar la ley en salud sobre el IPC de la salud, el artículo 198, como dice ahí, para modificar los precios del plan garantizado. Nuevamente la salud aquí es afectada, en este caso por un caso de corrupción, en el cual se mezclan importantes empresarios con importantes políticos y los intereses del negociado del cartel de la salud. Romanos 12:1 nos dice: por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Nuestro cuerpo, para ser entregado como un sacrificio vivo y santo, debe estar sano. Y allí ataca también Satanás. Tenemos problemas con el trabajo, tenemos problemas con la previsión, tenemos problemas con la salud, pero al menos podemos tener un hogar en el cual descansar, estar en paz y enfrentarnos después a ese mundo difícil. Entendemos cuando Cristo nos dijo, y no nos engañó, en el mundo tendréis aflicción, pero recordemos también que Él dijo, he vencido al mundo. Todo este panorama que estoy mostrando no debiera afectarnos como iglesia. Dejo la pregunta, ¿a cuántos en la iglesia también le afecta este panorama? Y lo afecta más o menos, mucho o dramáticamente. Nuevamente, en un estudio de CIPER se presenta lo que fue la política de construcción de vivienda, que como un éxito se presenta en el sentido de que entre el año 90 y el 2009 se redujo los problemas de vivienda de un 30% a solo un 9% a través de una veloz construcción de casas que nos hizo famosos de manera internacional. ¿Pero qué casas? ¿De qué calidad? ¿Se acuerdan de las casas Copeva? ¿Se acuerdan de los guetos verticales? Estos edificios que los cuales había tacos en el ascensor, porque había tal cantidad de población en ese edificio y los ascensores eran tan pequeños y tan pocos. Los servicios, las áreas verdes, las condiciones viales, las prestaciones de servicio en esas poblaciones. La primera afirmación que nos hace este estudio es que hemos construido guetos, y lo seguimos haciendo, para cierto tipo de población, la cual tenemos aislada, separada, en otro lugar. La Viña Hermosa tiene los campamentos más pobres de Chile en sus cerros. Hay 2 o 3 viñas del mares, y así en muchas ciudades. Esto por el segundo punto que nos plantea CIPER, que es que la ciudad no es un derecho, sino que es un bien de consumo. Y en la ciudad la casa es un factor fundamental, pero también el diseño urbano, que carece de una visión de planificación y de derecho. Romanos 2:11 nos dice, pues Dios no muestra favoritismo. ¿Cómo puede ser posible entonces que resolvamos, entre comillas, la aspiración de una casa que tampoco está resuelta? Porque con esos sueldos y esa previsión, lo más probable es que la casa propia algún día la vas a perder. ¿Cómo puede ser que resolvamos tan pobremente y finalmente no resolvamos? En cambio otros, como afirmó alguien por ahí, tengan una casa en la ciudad, otra en la playa y otra en el campo.
Hechos 5:42 nos dice, y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. La iglesia se construye desde las casas. No se construye solo en los templos, se construye desde las casas, desde la vivencia personal, desde el espacio de paz, de intimidad. Cuando tú llamas a un hermano o hermana a que tenga tiempo de intimidad con Dios, ¿cómo lo va a tener si su casa no se lo permite? ¿Dónde lo va a tener? ¿Dónde va a tener esa intimidad personal? ¿Y desde dónde va a edificar su vida personal con Dios y su vida con los demás cristianos? Jeremías 29:7 nos declara una luz de esperanza, porque incluso en la cautividad, este sistema es un sistema de cautividad, de opresión y de esclavitud. Incluso ahí somos llamados a trabajar por la paz y prosperidad de la ciudad. Dios dice a través de Jeremías, trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque el bienestar de la ciudad dependerá del bienestar de ustedes. Del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Somos ciudadanos. ¿Cuánto hemos sido ciudadanos? ¿De qué modo debemos ser ciudadanos? Eso está en nuestras preocupaciones y nuestro desafío ético-valórico. Un comercial presentaba una realidad cruda en Chile de un modo jocoso, pero detrás había una realidad dura. Esa es la realidad de muchos chilenos. Esas condiciones de vida generan opresión, generan estados del alma, entristecen, contristan y pueden apagar el espíritu. O peor aún, dificultan creer y ver y que resplandezca la luz del Evangelio en esas personas. Esta es una presentación casi teórica de una realidad, casi jocosa por esa cama de media plaza, en un mall, en un retail. Pero esta es la realidad que representa esa imagen. Yo me llamo Margarita del Carmen Olivero Ortega y aquí hacen 40 años que vivo. Aquí viven todos mis hijos. Y aquí en esta pieza dormimos como 5 personas en la misma cama. Y igual es complicado dormir con hartas personas aquí. Y acá duerme el papá de mi hijo. Es complicado porque él es hombre y las chicas son mujeres.
Manuel Enrique González Ahumada. Mi situación ha llegado. Aquí duermen 4 personas. ¿Qué? Los 2 niños en esta cama y allá duermo yo con la mamá de los chiquillos. Es muy chica para ellos. Ellos son inquietos, entonces por eso. En toda la casa somos como 20. Es por vivir con harta gente porque uno tiene que estar pendiente de todo, de la más chica a la más grande. Independiente sean o no sean hijos míos, igual uno anda pendiente de ellos. Hemos querido surgir porque pero no hemos podido surgir. Ni los sueños ni la esperanza. ¿Qué puede ser más anti-evangelio que esta realidad de vida? Finalmente, la educación. Durante muchos años en Chile se entendió que este era el motor de cambio, lo que cambiaba las condiciones de vida y las posibilidades de desarrollo de las personas. Sin embargo, en Chile se ha establecido un sistema segregado e inequitativo que separa según ingresos y según un mal entendido concepto de las capacidades. Dios nos dio a todos capacidades, pero este sistema educativo prejuzga capacidades y segrega también por capacidades. Convierte la riqueza de la multiplicidad de la persona humana creada por Dios, diversa y única, en un estándar, el sistema de aseguramiento de la calidad que garantiza supuestamente una medida de calidad igual para todos, mediante un proceso igual para todos. Y el que no sirve es desechado y enviado fuera del sistema o establecimiento donde se agrupan todos los conflictivos, entre comillas, todos los que no pueden aprender, entre comillas. Romanos 12:2 nos dice que no nos conformemos a este siglo, o sea que no tomemos la forma de la cultura del momento que vivimos, sino que seamos transformados, que cambiemos, que seamos modificados. Este es el proceso de transformación que Dios hace en nosotros. ¿Transformados mediante qué? ¿Por medio de qué? Mediante la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra comprensión de las cosas, de la revelación, del modo en que pensamos. ¿Para qué? ¿Para qué debemos ser transformados? Para que podamos comprobar, no solo conocer, sino que comprobar, o sea, verificar que es real y efectiva la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Ustedes creen que esto representa el sistema educacional chileno? ¿Que esto se expresa en el sistema educativo chileno? ¿Que esto le pasa a los niños de parvulario, de básica, de media o en la universidad? Chile cambió. En la década del 69 había cierto sentido de autoridad, cierto prestigio de la función docente. Los padres mediaban el proceso de aprendizaje de sus hijos y ellos rendían cuentas, para utilizar un término actual, o tenían que relacionarse con una doble autoridad, la de sus padres y la de los profesores. Los padres mediaban esta autoridad del profesor en el proceso de enseñanza y trabajaban juntos para el desarrollo de los niños. Hoy esto ha cambiado. El profesor es evaluado, cuestionado por todos. El niño y niña tiene que ser garantizados sus derechos. Eso está bien, pero exacerbados. No hay una responsabilidad. Y los padres median a veces, muchas veces ni siquiera median, solo cuando se sienten afectados de manera subjetiva y cuestionan a la institución escolar, a los profesores, al sistema educativo, pero generalmente no cuestionan su propio rol ni a sus hijos. Se ha debilitado todo el sistema educativo. Esto genera también estados de ánimo en quienes deben enseñar. Llegó durante bastante tiempo una caricatura que era esta: el profesor al inicio del año escolar y luego del proceso todo el año con los esfuerzos que debe hacer, esta es su condición. Los estados de ánimo se transmiten
Esto fue generando también, ha ido generando un sistema educativo enfermo, un sistema educativo con ambientes tóxicos, producto de lo que se ha hecho con él. Esto reventó en los años 2006 por los jóvenes. Ellos se dieron cuenta que esto no daba para más, que su futuro no era cierto, que la educación no era lo mejor que le podían entregar sus padres y requería una solución ahora. Identificaron cuál era el problema, la mercantilización de la educación, que había sido convertida en un bien de consumo, en algo que dependía de cuánto tenías, qué calidad recibías, lo cual también es bastante cuestionable, pero no vamos a entrar en ese tema. El lucro en la educación escolar, en la educación superior, se volvió algo evidente. Estallaron escándalos, aparecieron noticias, hubo informes que revelaron cómo era un negocio. El negocio de las universidades fue peor aún. Y la ley que cambió a la Ley Orgánica Constitucional de Educación, dictada por Augusto Pinochet el día antes de entregar el poder, miren lo absurdo, el día antes dictó una ley que amarraba el sistema educativo hecho un ámbito de negocios. Fue dictada recién en el año 2009, pero no resolvió los problemas de fondo de la educación. Por eso este cartel me parece muy decidor. La Ley General de Educación como la gran estafa. ¿Qué son los estándares de aprendizaje? Son una medida humana para determinar que un niño o una niña logra lo que debe lograr para ir creciendo en el aprendizaje a lo largo de nada más y nada menos que 12 o 16 años de su vida. 12 años si contamos la educación básica y media, 16 si contamos una educación preescolar completa de 4 años. 12 o 16 años de su vida. Mucha parte de su vida, parte importante de su vida, la cual es puesta en él mucha mentira, mucha verdad de hombre y muy poca verdad de Dios. ¿Qué nos dice Efesios 4:13 sobre los estándares para un cristiano? Nuestro estándar de vida, nuestro estándar de crecimiento en el desarrollo personal es muchísimo más alto que los estándares del CIMSE, la PSU o el egreso universitario. Nuestro estándar es: ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, un carácter. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Aquí está la clave. Por eso, dentro de este completo sistema satánico perverso, antes se describía así al mundo laboral, porque esclavizaba a los varones y le impedía estar a la par con las mujeres en el ejercicio de la fe, y además eso implicaba unas condiciones de vida para la familia difíciles. Yo creo que el primer sistema satánico que pone la base de todo esto, de todo este sistema mayor, es el sistema educativo, porque ataca a los niños y les va cambiando la visión y los va adoctrinando en una mirada de la sociedad que no es la correcta. Creo que el proceso histórico vivido lo podría resumir en la siguiente afirmación: que el chileno ha transitado, consciente o no, a un profundo cambio de una vida comunitaria, de barrio, trabajo y agrupaciones, a la fragmentación y relativización en términos del pensamiento. La gran doctrina del mundo no es ni el capitalismo ni el marxismo, sino que es la posmodernidad, fragmentación y relativización. Ha transitado entonces esta fragmentación y relativización, donde las relaciones personales son establecidas o resueltas, entre comillas, por la mercadización, por la oferta y la demanda, y cuando eso no funciona, por la judicialización de las relaciones. No logro acuerdo en la familia, voy al tribunal de familia, intento mediar, no puedo, contrato abogado, y gana uno y pierde el otro. No logro acuerdo en el mundo laboral, voy a la inspección del trabajo, intentan, no llegan a acuerdo, me recomiendan abogado, y gana uno y pierde otro. Como consumidor compro algo, un servicio, una cosa, no soy satisfecho,
voy a pedir que me lo resuelvan, no me lo resuelven, voy al mediador, el servicio al consumidor, intenta, no logra nada y me recomienda un abogado y alguien pierde y alguien gana. Ese es el panorama objetivo. ¿Cuál es el panorama subjetivo? El PNUD del año 2012 de Desarrollo Humano en Chile, cuyo subtítulo es Desarrollo Subjetivo, el desafío para repensar el desarrollo. Allí está. La relación en realidad es entre bienestar y malestar. Cómo este aparente bienestar que ha alcanzado Chile esconde un malestar profundo, un desagrado con lo que se ha ido construyendo. Ya el año 2002, el informe del mismo PNUD, titulado Nosotros los chilenos, un desafío cultural, que apelaba al tema de la identidad, que ya hemos visto que es fundamental en esta mirada al Chile actual y a la existencia humana y a la transformación del cristiano. Reconocer quién realmente somos y no quién pensábamos que éramos. ¿Qué cosas dice este informe respecto a eso? Por ejemplo, Humberto Maturana declara: las conversaciones que hay mayoritariamente son conversaciones de producción, de éxito, de ganancia, y no son conversaciones de proyectos comunes en la colaboración que tengan que ver con el bienestar de todos. Cuando uno está preocupado del éxito, no está preocupado del bienestar de la comunidad a la cual uno pertenece, pero es por la comunidad a la cual uno pertenece la que lo hace posible a uno. Los cristianos somos en comunidad, no nos definimos solos, ¿no? Ya lo habíamos dicho. Cuando se le preguntó a los chilenos en este informe si podían, de qué forma se podía entender o definir los chilenos, el 42% dijo que los chilenos está en las costumbres y valores, o sea, en el comportamiento ético a partir de lo que son nuestros valores, pero también nuestras costumbres. Sin embargo, el 28% dijo que hoy es difícil decir qué es lo chileno, o sea, no está claro qué es hoy día lo chileno. Y el 30% dice no se puede hablar de lo chileno, todos somos distintos. O sea, el 58% respondió que no se puede decir hoy qué es lo chileno. Este es un tema importante, ¿no? ¿Cómo podemos tener una identidad chilena con estos resultados? Pero más aún, vamos a explorar más adelante cuáles son esos valores que describirían a lo que sí está claro que es lo chileno. Y para eso, cito a Rodrigo Fontaine del mismo informe, director de la Asociación Chilena de Agencias de Publicidad, y lo conecto con lo que decía Maturana. Él dice: la influencia de nuestra actividad ya no se limita a compra y venta de un producto, ni a la información de imagen de marca. La publicidad ha comenzado a dictar pautas de conducta, formas de relación, escalas de valores y aspiraciones de la sociedad actual. Es sin duda parte importante de la gestión cultural. Claramente aquí habla de valores, de aspiraciones, de conducta, de formas de relación. O sea, quienes se dedicaban a vender y comprar productos, a generar imágenes de productos, mercado, hoy día dictan pautas de relación, escalas valóricas, aspiraciones, formas de relación y de conducta. 1 Timoteo 6, 17-19 nos dice: enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con lo que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Comparemos esto con la conducta de ese 1% en Chile y en general de todos. Este malestar no es exclusivo de Chile. La revista Times, hace unos años atrás, en lugar de colocar a una persona concreta como el personaje del año, colocó al que protesta. Se refirió a la primavera árabe, a Grecia, a los Ocupa, a Wall Street,
desde Wall Street a Moscú. Por ejemplo, esto en Grecia, esto en Francia, esto en Chile, en el norte, esto en el sur. Motivos distintos. Los indignados. ¿Se acuerdan de los indignados? Veamos cómo ese malestar general mundial, tinieblas cubrirá la tierra y oscuridad las naciones, se expresa en este bienestar subjetivo. Vamos a revisar algunas preguntas que se hicieron en este informe. Por ejemplo, referente de felicidad de los niños. ¿Qué es felicidad para los niños? Lograr las cosas que me propongo, 30%. Que la gente que yo quiero esté bien, 25%. Compartir con amigos y familiares, 15%. Divertirme y pasarlo bien, 13%. Estar conforme conmigo mismo, 8,5%. Estar tranquilo y sin problemas. De 6 categorías, la última es estar tranquilo y sin problemas. La primera es lograr lo que me propongo. La segunda es que la gente que yo quiero esté bien. ¿Qué pasa con los adultos? La primera opción, con un 35,9, casi 36%, es vivir tranquilo y sin mayores sobresaltos. Lo que estaba al final de los niños pasa a ser lo primero. Se mantiene, fíjense, que la gente que uno quiere esté bien en la segunda categoría. Pero pasó recién al tercer lugar. A diferencia del 30% de los niños, un 16,3%, realizar los objetivos y metas de la vida. Finalmente, en último lugar, con un 5,8%, disfrutar los placeres de la vida. Y antes de ese, solo con un 6,2% promedio, tener una vida con sentido trascendente. Tener una vida con sentido trascendente. Ahí debiera caber el Evangelio, ¿no? 6,2% tiene alguna noción de eso. Dios es poderoso, pero aquí hay un sistema trabajando para oscurecer el entendimiento desde el pensamiento, las emociones y la vida misma, las experiencias concretas de la vida, para pensar de que solo un 6,2 de cada 100 pueden tener alguna noción de que esta vida tiene un sentido trascendente. Si entramos al detalle, viéndolo por grupos socioeconómicos, ese 6,2% resulta de un 18% en el ABC1 y solo un 2% en el grupo socioeconómico más deprivado. Ese grupo es precisamente el que refleja en un 45%, en 45 puntos, vivir tranquilo sin mayores sobresaltos. 45% estaba bien dicho, porque en relación al total de las variables de cada grupo socioeconómico. El vivir tranquilo tiene el mismo valor para el ABC1 que tener una vida con sentido trascendente. Pero lo que más les importa es realizar los objetivos y metas de la vida. ¿Qué produce esto? Un estado de ánimo en las personas, o un estado de ánima, como decía la expresión esta, anda como alma en pena, porque se ha ido la energía, se ha ido la convicción, se ha ido la esperanza. ¿Qué nos dice la palabra respecto a esto? Santiago 1.8 dice: al hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cómo seguir un camino de desarrollo, de crecimiento, de madurez, si todo nos lleva a tener un doble ánimo? Todo este sistema trabaja para un doble ánimo, y más aún para un desánimo. ¿Qué es lo que más venden en las farmacias? Ansiolíticos, antidepresivos. ¿Cómo se manifiesta esto? En este cuadro. La Quintrala, ¿la recuerdan? Hasta su madre testificó contra ella.
el médico cirujano de Talca, que un día llegó a su casa, estaba casado con la hija del exintendente Norman Merchak y asesinó a sus 3 hijos? ¿O el joven sin estudios universitarios que embaucó a 7 o 9 profesionales que les entregaron sus propiedades, su dinero, se emparejó con una de ellas, tuvieron un bebé y lo sacrificaron en un rito satánico, Antares de la Luz y la secta de Coyihuay? ¿O el ejemplo por antonomasia? Ese niño en condición vulnerable, su papá se fue a trabajar a Argentina, tuvo un accidente, sobrevivieron a duras penas, pero él se esforzó, estudió, creció, se destacó y finalmente constituyó una universidad, la cual fue vendida en varios millones de dólares. Se hizo aplicar test de inteligencia en los cuales aparecía como superdotado, era miembro de una organización internacional de superdotados, tenía 4 doctorados honoris causa, pero finalmente murió asesinando a un hombre. Agonizó varios días y falleció. Gerardo Rocha, dueño de la Universidad Santo Tomás. Vamos a ver solo uno de los casos, el de... Se trató del primer sacrificio humano conocido en Chile. La víctima, un lactante de solo 2 días de vida, Ramón Castillo, Antares de la Luz, líder de la secta de Coyihuay, llevó a cabo el ritual satánico, mató a su propio hijo, a quien llamaba el anticristo. El hecho de que los fieles se transforman en verdaderos esclavos, renuncian a todas las libertades individuales, condicionan su personalidad a lo que les exija el líder como comportamiento, y aunque aquellas conductas que sean las más absurdas, los fieles las van a obedecer de manera incondicional. Vemos cómo caló hondo espiritualmente también este sistema satánico. Y el caso de Gerardo Rocha. Finalmente, el 21 de febrero de 2008, Rocha, junto a 2 cómplices, se dirigieron a la casa de Jaime Oliva en la comuna del Quisco. En el lugar le dieron muerte y rociaron el cuerpo con benzina, prendiéndole fuego. Pero las llamas alcanzaron a Gerardo Rocha, quien resultó con el 42% de su cuerpo quemado. El empresario falleció 3 meses más tarde, producto de una falla multisistémica. Santiago 1.8 nos dice lo que habíamos dicho ya: su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. El hombre de doble ánimo no puede sostener los propósitos de Dios si es que tuviera a Dios en su vida, y si no lo tiene, peor aún, más terrible es su desempeño en el mundo. Esa inestabilidad puede terminar aniquilándolo y aniquilando a otros, como lo vimos en esos casos y como lo estamos viendo hoy a nivel total de la sociedad chilena. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo. No nos afecta la circunstancia, esta misma circunstancia de hoy no nos afecta, porque nuestra seguridad no está puesta en la circunstancia, nuestra seguridad no está puesta en lo que haga el hombre, nuestra seguridad está puesta en la eterna y perfecta voluntad de Dios, en su soberanía absoluta sobre todas las cosas, sobre los astros, sobre la naturaleza, sobre los gobernantes, sobre las naciones, sobre la vida individual de las personas, siempre y cuando en las personas, siempre y cuando le hayamos entregado nuestra vida a Él para que sea gobernada. He ahí el problema, porque aún muchos cristianos solo hemos recibido, solo entre comillas, hemos recibido a Cristo, pero no hemos permitido que Él se vuelva, junto con ser nuestro Salvador, nuestro Señor, y gobierne nuestra vida efectivamente. Gálatas 5, 22, 23 nos dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas.
Aunque haya leyes humanas que vayan contra esas cosas, si yo he desarrollado esto, nada puede venir contra mí. Pero he ahí el problema. He ahí el problema. Porque junto con no darle a Cristo el rol de Señor, muchos cristianos ni siquiera conocen, han tenido una experiencia verdadera de vida con el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos da revelación. Es el Espíritu Santo el que nos guarda. Nos va a guardar igual por la misericordia de Dios. Pero es el Espíritu Santo el que produce estos frutos. El fruto es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo crece en mi vida como actuando en las funciones que Cristo declaró para él, va a surgir estos frutos particulares que son la manifestación del Espíritu de Dios en mí. Hemos visto el panorama objetivo y el panorama subjetivo. Yo me preguntaba desde el año 2013, cuando hacía clases en el Magíster de Creación de Ambientes Propicios para el Aprendizaje en la Universidad de Playa Ancha, cuándo esta rabia, estas palabras groseras y violentas contra otros que uno ve en los medios digitales, en Facebook, en Twitter, en los comentarios de los periódicos o páginas en internet, cuando no solo se criticaba al otro, sino que se le aniquilaba con palabras, se le anulaba como persona con un valor y se le destruía de las más terribles formas posibles, cuando eso iba a acumularse tanto que iba a estallar en la realidad física, porque eran personas concretas las que escribían eso allí. Bueno, junto con esto, ¿en qué nos concentramos como iglesia en ese año 2015? En las leyes marxistas, en la revolución terrible que estaba ocurriendo con Michelle Bachelet, particularmente en las leyes valóricas, aborto y matrimonio igualitario. Pero había otras leyes también perversas. Verdaderamente esto no es así, porque estas leyes fueron aplaudidas y se dijo que iban en la dirección correcta, no por parte de Fidel Castro o Raúl Castro en esa época, no por parte de Maduro, no por parte de Boris Yeltsin, sino que fue Marianne Lagarde, directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, quien dijo: estas reformas están en la dirección correcta y por lo tanto garantizaban, entre otras cosas, el equilibrio macroeconómico que concibe el Fondo Monetario Internacional, que obviamente no es una institución marxista. Leamos entonces ese sentido. La reforma tributaria era una de ellas, la reforma educacional otra, la reforma de relaciones laborales, la reforma de la AFP estatal, que no fue, y la reforma al estatuto jurídico para el sistema privado de salud, de cómo desde el sistema público se establecían prestaciones, se garantizaban prestaciones contratándolas al sistema privado. Y algo podemos darnos cuenta, ¿no?, de que no son precisamente hacia la izquierda. También surgió la reforma del binominal, finalmente se alcanzó esto y cambió un acuerdo entre los dos bloques políticos y el binominal fue cambiado. Y las reformas valóricas, como decíamos, que eran el acuerdo de unión civil y que abría paso al matrimonio igualitario y la despenalización e interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. Sin embargo, como dije, Marianne Lagarde dijo: Chile es un alumno que trabaja duro. El Dios de este mundo es Satanás, que sabemos que se manifiesta a través de un Dios concreto, el dinero, un mecanismo concreto. Veamos esta parte de un reportaje. El FMI de su antiguo papel de policía financiero, al menos tal y como su directora lo define. Continuar enfocando las áreas clave como disciplina fiscal, buena gestión financiera, pero también abrirse a nuevas y críticas áreas, tales como el papel de la desigualdad cuando se trata de crecimiento sostenible. Por supuesto tenemos que focalizarnos en políticas monetarias, por supuesto tenemos que focalizarnos en políticas fiscales, pero tenemos que observar el cambio de paradigma a nuestro alrededor. Paradigma que, según la presidenta de Chile, podría ser amenazante.
El enfriamiento de la actividad económica de la región es una realidad, pero no es un argumento para detener las reformas. Por el contrario, es la confirmación de que debemos emprender reformas con sentido de urgencia. No enfrentar estos desafíos a tiempo constituye una amenaza a nuestro orden social que no podemos permitir. Un nuevo orden social, precisamente la demanda de los estudiantes chilenos. Más bien sería fundamental que estuviéramos hablando de bienestar, que estuviéramos hablando de buen vivir, pero justamente ese tipo de conceptos no los van a utilizar ni los van a tomar los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Ni tampoco el ministro chileno de Hacienda, quien prefiere hablar en términos comerciales. Los críticos, el FMI de hoy es el mismo que forzaba cierres de escuelas y hospitales para pagar la deuda externa. Porque seguir teniendo este neoliberalismo salvaje puede comprometer el propio modelo. Y esa es tarea del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, ¿cierto? Ser guardianes de la actual configuración económica y de libre comercio que existe actualmente. ¿Se entiende? Chile fue demasiado neoliberal y eso pone en peligro el sistema. No es que le haya venido un ataque ético de preocuparse por la equidad, es que hay que introducir factores de equidad para que el modelo pueda seguir funcionando. Cuando los jóvenes dicen nuevo orden social, no es lo mismo que dice el Fondo Monetario de nuevo orden social, que podíamos relacionar también con el concepto muy conocido en nuestro ámbito evangélico de nuevo orden mundial. Vemos entonces que no es tan así, ¿no? Y en cuanto al acuerdo de unión civil, que se podría achacar a un grupo político, este fue más allá en el acuerdo de vida en pareja, y ahora se está hablando de matrimonio igualitario durante el gobierno de Sebastián Piñera I. Y respecto al aborto, eso sí fue un tema del gobierno de Bachelet, y era que no, porque debemos recordar que Michelle Bachelet estuvo en ONU Mujeres y por lo tanto representa a otro de estos organismos mundiales que representan ese orden mundial que no está precisamente alineado con los principios cristianos. Daniel 2.21, sin embargo, nos dice que hay quien controla el curso de los sucesos del mundo. Y es Dios. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Todo está bajo el control de Dios. No es casualidad. Por algo ocurren las cosas. Por eso debemos preguntarnos, ¿por qué han ocurrido estas cosas? ¿Por qué podrían haber sido distintas? ¿Y cómo ha sido nuestro rol en ello? La sociedad cambió, ya lo dijimos, sí, pero por esto cambió. En Chile hubo un proceso muy largo que comenzó aparentemente en los 70, en realidad en los 50, cuando un grupo de estudiantes de la Universidad Católica se fue a estudiar a Chicago, los Chicago Boys. Luego vino el golpe militar del 70, que estableció un ambiente político que hacía posible tomar decisiones sin tener que preguntarle a muchos. Vinieron estos economistas, les presentaron el modelo neoliberal que está recogido en el libro El Ladrillo, que ustedes pueden encontrar en el Centro de Estudios Públicos completo, cuyos autores son Sergio de Castro, Juan Villarzú, Andrés Sanfuentes. Juan Villarzú y Andrés Sanfuentes no son de derecha política o de partido de derecha política. Juan Villarzú fue presidente de CODEL con 2 oportunidades durante los gobiernos de concertación. Y Andrés Sanfuentes fue presidente del directorio del Banco del Estado durante casi 10 años en los gobiernos de la concertación. Vemos cómo todo esto es transversal, ¿no? Llegaron los 90 y los distintos presidentes de concertación y después los 2000 y los 2010 fueron profundizando, consolidando el mismo modelo. Desde el ladrillo, pensado en los 50, materializado en los 70, hecho una realidad en el país, en el Chile de los 80, a través de todos los cambios, las distintas estructuras, nos vamos a concentrar en 5: trabajo, previsión, salud, educación, probablemente vivienda posteriormente, todo lo que es la minería, el surgimiento de una nueva banca, etcétera. Los Chicago, junto a estos personajes que después ocuparon puestos durante la concertación, lo que
Fue una revolución completa. Por algo Joaquín Lavín escribe este libro, La Revolución Silenciosa, la mayor revolución que ha habido Chile, porque se cambiaron todas las estructuras del país fueron modificadas para instalar un neoliberalismo cada vez más extremo. En esto no dejaron de avanzar todos los presidentes de la Concertación. Y no es de extrañar, porque como cualquier presidente latinoamericano de centro derecha, de derecha o de centro izquierda, antes de hacer nada, antes de comenzar, pactaron la protección de las inversiones norteamericanas y entre otras reuniones se reunieron con David Rockefeller, que tienen a la derecha. Aquí vemos a Lagos, aquí vemos a Michelle Bachelet, hay otra foto donde aparece Piñera. No son muy distintos en cuanto al modelo económico. Quizás sus pensamientos políticos tengan diferencias mayores o menores, pero el modelo no fue tocado hasta el día de hoy. Un paréntesis, 2010-2014 entre los gobiernos de la Concertación, que hicieron mucho por consolidar el modelo hasta antes del gobierno de Piñera, y Piñera, por cierto, ¿cómo no lo iba a hacer? Pues él es un empresario, tal como lo es Luxic, tal como lo es Polman, tal como lo es Mate, y estos empresarios se articulan con otros pequeños empresarios o negociadores como Ponce Lerú, como el hijo de Bachelet o como Lavín y Delano, articulando negocios y política. Podríamos nombrar muchos más. No es de extrañar entonces que el fenómeno natural del 2015 de nuevo estallido del volcán Calbuco, como en la década de los 60, hiciera pensar en que algo venía. No solo estaban las leyes, no solo estaba la inquietud de la población, las manifestaciones de los estudiantes y otros. La naturaleza se manifestaba. Tinieblas nuevamente cubrirían las naciones. Tinieblas, la tierra, y oscuridad las naciones. Mas debemos recordar que no somos ciegos, no somos mudos, no dejamos de oír. Dios nos debía dar revelación y entendimiento, pero quizás nos hicimos ciegos, nos hicimos sordos y terminamos siendo mudos. ¿Por qué? Porque ahora vemos por espejo, oscuramente. Necesitamos la revelación. Pero Dios nos dice que entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos cómo fuimos conocidos. Todo se trata de ti, se trata de mí. No se trata del otro. El problema no está en el otro. El problema está en mí. Eso es lo que me dice toda la Escritura. Yo soy el que necesito ser transformado. Yo necesito humillarme delante de Dios, reconocer mi pecado, pedirle que me transforme. Porque veo oscuramente como por espejo, pero veré claramente. Y cuando vea que en el proceso de crecimiento, de madurez, vaya entendiendo mejor y viendo más, hasta que finalmente vea plenamente cuando Cristo vuelva nuevamente, veré como Dios me veía y entenderé también todas las cosas mejor como Dios las ve. 2 Corintios 3:18 dice, por eso, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, ya no vemos oscuramente como por espejo en todas las cosas que Dios ha obrado. Solo en las que Dios ha obrado. En las que no hemos dejado que Dios obre, seguimos viendo oscuramente como por espejo. Por eso es importante que el cristiano no solo sea cristiano fervoroso el domingo o en cualquier otra instancia de la iglesia, como una religiosidad viva o fría, pero religiosidad a fin de cuentas, sino que sea cristiano en todos los ámbitos de su vida. Porque se nos ha quitado el velo para todos los ámbitos de nuestra vida. Podemos ver y sobre todo reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él en la medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Necesitamos ser transformados. No podemos quedar como estábamos. Entendamos entonces, no es culpa de Bachelet, es culpa de un sistema que los ha cooptado a todos. Creyendo ellos que hacen lo mejor, han servido al sistema satánico del mundo, han servido al Dios de este mundo y han servido a las potestades que se instalaron sobre Chile, fundamentalmente en estos últimos años, y que pelearon por Chile en la última elección. Michelle Bachelet fue la directora de ONU Mujeres
y allí se promovían los derechos del aborto, ¿no? Existe la película October Baby, que es la historia de Hannah Hansen, una historia verídica, una niña que trató de ser abortada en 3 oportunidades con métodos distintos y hoy día vive para denunciar lo que es el negocio del aborto. Y Bachelet dictó el acuerdo de unión civil, pero Piñera dictó el acuerdo de vida en pareja y avanza hacia el matrimonio igualitario. No debemos olvidar que importantes representantes del mundo LGBT son hijos o están vinculados a políticos de derecha, como el director de la Fundación Iguales. Hay un documental de un país escandinavo sobre la paradoja de la igualdad. Cómo a mayor igualdad, realmente lo que la gente quiere es diversidad. Lo que Dios hizo, ¿no? Veamos alguna, entremos más a fondo. La ley tributaria. Si ya Marian Lagarde dijo que Chile era un buen alumno. Bueno, ¿quién la llevó adelante? El ministro Valdés, quien fue subdirector del Departamento Europeo del Fondo Monetario Internacional entre el 2009 y el 2012, antes de entrar como ministro al gobierno de Michelle Bachelet, ministro de Economía. La reforma educacional, llevada adelante por el señor Eizaguirre, ministro de Educación, que antes había sido ministro de Hacienda. ¿Qué había hecho el señor Eizaguirre antes del gobierno de Michelle Bachelet? Él fue el director para el hemisferio occidental, o sea, para toda América, entre el año 2008 y el 2012. Estaba arriba del señor Valdés en el Fondo Monetario Internacional. Era que no, que Marian Lagarde alabara las reformas de Michelle Bachelet, porque quienes las llevaron adelante fueron parte de la alta dirección del Fondo Monetario Internacional. Y en salud, bueno, la subsecretaria del Ministerio de Salud durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, luego directora de FONASA en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, entre el primer y segundo gobierno ejerció el cargo de directora ejecutiva de la Fundación Rockefeller. Ya vimos quiénes se codearon con Rockefeller antes que ella. Hoy vemos oscuramente, pero Dios nos ha quitado el velo. Mateo 16:3 dice: saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. El 2014 el Señor me llevó a hacer un video sobre las 4 lunas tétradas rojas del 2015. Eso ocurrió en septiembre. Esta presentación la hice en agosto. En septiembre ocurrieron las 4 lunas tétradas. Una de las pocas lunas tétradas que en los 4 casos coinciden con fiestas religiosas judías. Los escatólogos coinciden en general que estas serán las últimas lunas tétradas. Esto es, yo creo, y hoy me afirmo en eso, entramos en los últimos tiempos. ¿Cuánto van a durar? No lo sé, pero entramos claramente en los últimos tiempos. Es urgente vivir una vida cristiana más comprometida, más profunda, porque no hay tiempo. Y no basta con leer las señales del cielo. Este año, luna roja en enero. Este año, eclipse total de sol en julio. Y luego, octubre. Ambos se vieron mucho más claramente en Chile. Y estalla el Calbuco del 2015, como un preanuncio de que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Oscuridad cubrirá esta nación. No fue ese año, no fue el año siguiente, ha sido este año. El 2009 el Señor nos avisó del terremoto y tsunami, pero no lo entendimos. No entendimos qué se refería a la iglesia. Hoy también le habla a la iglesia. Tinieblas cubrirá la tierra y oscuridad las naciones. Más, tinieblas cubrirá la tierra y oscuridad las naciones. El 11 de septiembre del 2011, el atentado a las Torres Gemelas
echaron por tierra la seguridad norteamericana. Tinieblas cubrir la tierra y oscuridad las naciones. Como fantasmas se veían estas personas allí en Nueva York. No solo Chile, es el mundo, incluso naciones fundadas bajo la palabra de Dios. April 29th, 2015. 226 years ago this day, George Washington readied himself for the first ever presidential inauguration to take place the following day, the day that America as we know it came into existence, with the president's hand resting on the Word of God. That day would conclude with America's first government gathering in prayer to dedicate the nation's future to God. Whom you will serve. 70 years ago, the chaplain of the United States Senate cried out with the same voice and said to this nation, if the Lord be God, then follow him. But if Baal, then follow him and go to hell. Tonight, America stands at the crossroads. And as Elijah came to the summit of Mount Carmel to make a declaration, we've come this night to Capitol Hill to declare that our God is not Baal, our God is not Moloch, our God is not government, our God is not money, our God is not power, not pleasure, our God is not political correctness or any other man-made thing. Resuenan esas palabras en mí al 2017 para la elección presidencial, en la cual finalmente en la segunda vuelta la disputaron Sebastián Piñera y Guillé, y yo dije, no muchos lo aceptaron, muchos me discutieron, no hay mal menor, ninguno es opción. Uno representa a Mamón y el otro representa a Moloch. Elige a quién servirás. Ese año yo marqué nulo mi voto presidencial y coloqué en Dios confío. Ninguno era opción. Lo que estaba pasando en Estados Unidos, el crecimiento del satanismo, lo podemos ver Miles de personas en esta protestaron nota. durante la ceremonia de inauguración de la estatua de Satán en Detroit, en los Estados Unidos. Manifestaron su felicidad con un sonoro "Viva Satán" cuando la estatua fue presentada. Un grupo religioso estadounidense que batalla por la separación de la iglesia y el Estado mantenía en secreto el lugar y detalles de la ceremonia hasta el último momento, tras recibir amenazas de que quemarían o harían explotar el templo. Los manifestantes se dieron cita el sábado en el centro de la ciudad, en el lugar inicialmente destinado para la escultura de Baphomet. Sexuality and sensuality and the unbridled expression of each. There was much evidence on the part of participants of their support for sodomy and so-called free love. Many of the participants. La verdad es que estas manifestaciones son anecdóticas, tienen que ver con el ámbito de la religión. El sistema satánico es mucho más amplio que esto y se ha instalado de manera más sutil y perversa, incluso alcanzando a la propia iglesia. A través de esos 5 ámbitos de la vida concreta de las personas, generando un sentido de opresión y de esclavitud, de desánimo, de indignación y de rabia. ¿Recuerdan que Lagarde defendió? Todo es un negocio. Mamón representa al Dios al cual se sacrificaban los niños, pero no es solo una cuestión ligada al aborto. Tenemos que entender que esto está al servicio del Dios dinero, de Mamón, el Dios de la avaricia, que en realidad es la potestad, el principado que está sobre Chile hoy a través de estas décadas de instalación de un neoliberalismo extremo. La mejor representante de este negocio de los abortos, porque es un negocio más que un tema solo valórico, ético, desde el punto de vista de la moral, sino que también desde el punto de vista de los negocios sin ética, es Planned Parenthood. Cuando estalló el escándalo de la venta de órganos de los fetos abortados, venta de órganos a las industrias de los cosméticos y de los laboratorios, o sea, las farmacéuticas. El problema es que esta transnacional es una gran financista de las campañas presidenciales en Estados Unidos, como la de Obama o la de Hillary Clinton, la contendora del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no necesariamente es el mal menor, ni necesariamente es la solución, pero no voy a entrar en ese tema.
Esa es la que financió el lobby en Chile y en muchos países a través de ONGs para que fuera aprobado el aborto. Pero no es solo un tema valórico, y valóricamente representa el cortar las generaciones, que no haya niños y que no se traspase la genética y la identidad y los principios del cristianismo, como sí ocurre, por ejemplo, en el Islam o el hinduismo, que crece en Europa hasta acabar la identidad europea y que empieza a crecer en Norteamérica y va a empezar a crecer en América, también como estrategia de Satanás para terminar con la identidad cristiana. ¿Qué hemos de hacer? ¿Qué hemos de hacer frente a este panorama? Creo que muchas cosas ya las hemos dicho y quedan claras. Tienen que ver con la identidad y la formación de un carácter. Tienen que ver con ocuparnos estos 5 ámbitos de la vida y qué podemos hacer por los que más necesitan. No solo estar satisfechos con lo que tenemos y darle gloria a Dios, sino que actuar contra el que necesita. No solo ores por tu hermano, haz algo por él. Pero ¿qué otras cosas debiéramos hacer? Romanos 3, 10 al 12 y Romanos 7, 6 nos pueden dar algunas luces. En Romanos 3, 10 al 12 dice, como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. El problema no es el otro, el problema soy yo. Yo tengo que ser transformado por Dios. Antes de empezar a juzgar al otro y ver al problema en el otro, tengo que preguntarme cómo yo contribuí a que llegáramos a este punto. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Sin Cristo, apartado de Cristo, nada somos. Si nuestra relación con Cristo es solo los momentos de la iglesia, es todo ese otro tiempo, que es la mayor parte de nuestra vida, nada somos si Cristo no está allí. Romanos 7:6, pero ahora fuimos liberados de la ley, porque morimos a ella, y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios. No solo conocer a Dios, no solo disfrutar a Dios, servir a Dios. No según el antiguo modo que consistía en obedecer la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Y ya dijimos que muchos cristianos apenas conocen a Cristo como su Salvador y no lo conocen ni le dan el lugar como su Señor, pero no conocen nada de la vida del Espíritu. Es importante. Chile fue la cuna de un avivamiento espiritual para toda Latinoamérica, pero hoy no parece haber nada de eso. Debemos buscar la vida del Espíritu. Mateo 5, 21 y 22 y Santiago 3, 18 nos agregan algunas otras cosas importantes para cómo salir de esto. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines, si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. ¿Cuánto de enojo? ¿Cuánto de malas palabras? ¿Cuánto de pelambres? ¿Cuánto de juicio sobre los demás hay? Y no digo en los que no conocen a Dios, sino que dentro de nuestras congregaciones. ¿Cuánto debemos ser transformados en eso? ¿Cuánta envidia hay? ¿Cuánta poca benignidad? Santiago 3:18 dice, y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. En un país que ya el 2015 empezaba a tener sensaciones claras y manifestaciones de injusticia y de inequidad, han pasado 4 años y esto ha estallado. Pero la justicia no vendrá por el hombre, la justicia vendrá por la vida en Cristo y la vida del Espíritu. Y la iglesia tiene mucho que hacer en esto, pero primero tiene que observarse, analizarse, ponerse a cuentas con Dios, arrepentirse y disponerse a ser transformada para lo que Dios siempre ha querido para la iglesia en Chile. Jesús es la clave, pero no solo el Jesús Salvador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que debe serlo en nuestras vidas individuales. Ese proceso de transformación, desde quienes éramos como niños que no entendían nada, hasta hombres maduros y mujeres maduras, que alcancemos juntos la estatura del varón perfecto. Para que nos quede claro, vamos a volver a uno de esos temas valóricos, como ejemplo de los otros temas, pero lo que va a decir el representante de Jucum ante la diputada del Partido Comunista Carol Cariola es el punto clave que hemos querido mostrar a lo largo de todo este recorrido.
una identidad y un carácter coherentes entre lo que digo que soy y lo que hago en todas partes. La encuesta CADEM del año 2015, de julio, indicó que el 69% está de acuerdo con el proyecto de aborto, incluyendo las distintas confesiones, católicos y evangélicos. Un 72% aprueba el aborto en caso de violación y un 74% por riesgo de vida de la madre. Además, la mayoría estima que debe ser una decisión de ambos padres. Veamos algunas estadísticas. Aquí dice que los católicos, en el caso de salud de la madre, 76% está de acuerdo. Y los evangélicos, 55%. Eso está bien, es correcto. Y eso ha sido siempre así, no requería una ley. Cuando la salud, la vida de alguien está en riesgo, el principio es salvar la vida de esa persona. Segundo, cuando la mujer ha quedado embarazada debido a una violación, el 73% de los católicos de acuerdo. Y el 50% de los evangélicos de acuerdo. En el caso de que una probabilidad de que el feto no sobreviva, 55% de los evangélicos. En caso que el bebé nazca físicamente discapacitado, 25%. Síndrome de Down, 13%. Y que haya razones económicas, 8%. Pero estos 55, 50 y 50, en el caso de violación y de feto no vaya a sobrevivir, están allí. Y yo me acordaba de Nick Vujicic, ¿no? No sé por qué me acordaba de Nick Vujicic. Veamos el fragmento de la discusión en comisión antes de que se aprobara esta ley. Aprovechando que va a responder don Ricardo. Ricardo Rodríguez, de Jucum. De la encuesta CADEM, que sale hoy con un dato bien interesante. No solo, el dato de que hay un 69% de la población a favor de este proyecto de ley de interrupción del embarazo en 3 causales, sino que además se hace una medición a propósito de uno de los puntos que trata el proyecto de ley, que tiene que ver con la objeción de conciencia. Esta objeción de conciencia que especialmente por algunas instituciones vinculadas a espacios religiosos ha puesto objeción, ya he dicho, especialmente los centros de salud de la Universidad Católica, que ellos no van a aplicar una ley como esta, aludiendo a una suerte de objeción de conciencia institucional. Sin embargo, hay un 62% que se manifiesta absolutamente en contra de que esta objeción de conciencia pueda estar desarrollada desde lo institucional. O sea, estamos hablando de conciencias de individuos, de médicos, que es lo que establece la ley, y no de instituciones. Y además entrega un dato adicional, que es a lo que quiero aludir a propósito de que ustedes representan a un movimiento evangélico, ¿cierto? Porque esto lo vincula con las religiones. Y me llama favorablemente la atención de que en relación a esto se hace la pregunta: ¿usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con que los centros de salud que pertenecen a la Universidad Católica se nieguen a practicar un aborto, aunque sea una ley? Marcado lo de las 3 causales, que es todo el marco de la encuesta. Y lo que dice, del total el 62% está en desacuerdo con que se nieguen estos centros de salud, y en el caso de las personas que se declaran católicos, el 61% está en desacuerdo con que se nieguen, el 34% está a favor de que se nieguen. En el caso de los evangélicos, el 49% está en desacuerdo de que se nieguen y solo el 40% está a favor de que se nieguen. Son datos de la encuesta CADEM, me gustaría conocer su opinión. Gracias, Presidenta. Usted me dijo algo que me parece muy coherente. Señora Presidenta, le digo a la diputada que usted dijo algo muy coherente, que es lo siguiente: cada uno tiene que actuar de acuerdo a su cosmovisión. Eso es exactamente lo que estoy pidiendo, señora Presidenta. Si hay un partido que entiende que en sus principios Dios no está presente y el cristianismo no tiene nada que ver, que vote de esa manera. Pero si hay personas, individuos, familias o partidos que han incluido los principios cristianos, entonces que vote en concordancia con esos principios. Además, estamos hablando que el 86% de la población se confiesa cristiana, ya sea católica, evangélica, 86% de esa población. El problema que tenemos es que muchas de estas personas no han logrado colocar religión y cosmovisión del mismo lado, sino han hecho una dicotomía en su vida, donde religión es una cosa que se practica los días domingos y el resto de los días vivimos de otra manera.
justamente el llamado que estoy haciendo es a esa coherencia. Es decir, que personas que tienen principios donde la vida es lo más importante, actúen y, por supuesto, entendiendo que hay una gran diversidad. Todo lo que es coherente está muy bien. Todo lo que es coherente está muy bien. No recuerdo si es el siguiente video o un poco más adelante, pero termina esta presentación que hice en Iquique en agosto de 2015 con una de las últimas prédicas de John Stott, un pastor, teólogo muy coherente. Y en esas 4 prédicas él habló de la palabra, de cómo Cristo gobierna a su iglesia a través de la palabra y de cuál es nuestro rol en el mundo, si tenemos que cambiar el mundo o tenemos que hacer qué. Y él nos indica que sí tenemos un rol respecto al cambio en el mundo y tiene que ver con el cambio de las personas, pero en una escala apropiada, la escala que Dios ha determinado para mí, no en una escala mayor que mi llamado. Entonces tengo que tener muy claro cuál es mi llamado y actuar en ese llamado. Ahí, ese es el espacio que me corresponde, ni más ni menos. Bien, aquí el video, el fragmento de una de esas prédicas, de las últimas prédicas de John Stott. Yo soy solo uno, pero soy uno. No puedo hacerlo todo, pero puedo hacer algo. Lo que puedo hacer, debo hacerlo. Y lo que debo hacer, por la gracia de Dios, lo voy a hacer. Muchísimas gracias. Yo pido que con la gracia de Dios podamos entender que algo podemos hacer. Que Dios nos muestre qué es eso. Y esta parte de nuestro himno nacional que declara Chile la copia feliz del Edén, vuelva a ser una realidad. Pero comienza a hacerlo en cada uno de nosotros. De allí, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestras congregaciones, en nuestros lugares de trabajo, los lugares en que nos desenvolvemos, coherentemente, maduros, con un carácter formado, bajo el gobierno de Cristo. Y como iglesia, con una visión de reino, no con una visión de denominaciones o de ministerios separados, sino que con una visión de reino, de unidad, para impactar en el país. Esa es nuestra tarea. Si alguien es llamado a otra cosa, pero Dios lo llama, bien sea eso. Pero nuestra tarea principal es esta. Comienza por mí, comienza por ti. La familia, la congregación, los lugares donde nos movemos y la iglesia toda. No todo el que me dice Señor, Señor, estará en el reino de los cielos. No todo el que se dice cristiano verdaderamente lo es. Este es el desafío ético de la iglesia. Lo era el 2015. Lo era el 2009. Cuando vino David O'Ward y nos advirtió del terremoto y tsunami el 2010. Y no fue para los incrédulos, fue para la iglesia. Lo es hoy. Y es evidente. Que el Señor les bendiga.